Me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la fábrica. Los callos en mis manos, los dolores en mi espalda, todo para que mis 5 hijos pudieran estudiar. Ahora tengo 73 años y ni siquiera recuerdan mi cumpleaños. Hasta que la semana pasada recibí esa carta que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de contarles qué había en esa carta, hay un secreto que deben saber. Un secreto que guardé durante 40 años, que pensé llevarme a la tumba. En realidad, no es uno sino 3 secretos. Y el primero comenzó hace exactamente 55 años, cuando apenas tenía 18. Mi nombre es Ramón Martínez. La historia que voy a contarles es quizás una de las más dolorosas, pero también más esperanzadoras que escucharán en su vida. Porque esta no es solo la historia de un padre abandonado, es la historia de cómo, después de que mis 5 hijos me abandonaran, viví el milagro más grande de mi vida. Y créanme, cuando descubran cuál fue ese milagro, su perspectiva sobre la vida cambiará por completo. Pero primero debo contarles sobre ese día oscuro. Todo sucedió mientras estaba sentado solo en el pasillo del hospital. La enfermera se acercó y me preguntó: «Señor, ¿no viene nadie a recogerlo?». Cuando le dije que tenía 5 hijos, la expresión de lástima en su rostro nunca la olvidaré. Fue en ese momento cuando tomé la decisión más importante de mis 73 años de vida. Pero esperen, voy demasiado rápido. Debo contarles todo desde el principio, porque para entender esta historia debemos volver a 1950, ese frío día de invierno, cuando nací el 23 de enero de 1950, cerca de las 4 de la madrugada. En el pequeño pueblo de San Lorenzo, en las montañas de Jalisco, como el primer hijo de una de las familias más pobres del pueblo. Mi padre José, mi madre Esperanza. Sobre mi nacimiento todavía se cuenta una leyenda en el pueblo. Esa noche había una terrible tormenta. Mi padre no pudo ir a buscar a la partera. Mientras mi madre sufría los dolores del parto sola, la mujer más anciana del pueblo, doña Carmen, apareció milagrosamente en la puerta. Nadie la había llamado, pero ella vino. «Este niño es especial», dijo después de mi nacimiento. «Hay una luz en sus ojos, o éste sufrirá mucho, o logrará grandes cosas. Quizás ambas». Mi madre casi muere esa noche. Perdió mucha sangre, pero después de que nací, se recuperó milagrosamente. Doña Carmen dijo: «Este niño trae suerte». Salvó a su madre de la muerte, pero durante toda su vida dará de su propia vida para salvar a otros. Esa profecía moldeó toda mi vida, pero lo entendería mucho después. Mis primeros 15 años pasaron como los de cualquier niño de pueblo. Me levantaba temprano, cuidaba a los animales. Luego iba al campo con mi padre. No había escuela en el pueblo. No sabíamos leer ni escribir, pero éramos felices. Éramos 8 hermanos y yo, como el mayor, cuidaba de todos. Cuando cumplí 15 años, en marzo de 1965, comenzó la primera gran prueba de mi vida. Mi padre se desplomó una mañana mientras iba al campo. Los vecinos lo trajeron a casa con los labios morados, respirando con dificultad. «Tuberculosis», dijeron los ancianos del pueblo. En aquellos tiempos, la tuberculosis significaba muerte. No había hospital, no había doctor, no había medicina, solo rezos y esperar la muerte. Acostamos a mi padre en la cama. Cada día se consumía más. Las noches pasaban con ataques de tos. A veces tosía sangre. Mi madre lloraba en silencio. Mis hermanos miraban con miedo. Una noche, cuando todos dormían, mi padre me llamó. La luz de la luna entraba en su habitación. Su rostro parecía el de un muerto, pero sus ojos brillaban. «Ramón», dijo, su voz tan débil que tuve que acercar mi oído a su boca. «Hijo, escúchame, me queda poco tiempo». «Papá, no digas eso», dije llorando. «Calla y escucha», dijo. Tosió, manchó el pañuelo de sangre. «Voy a darte algo. Pero no se lo mostrarás a nadie. No se lo dirás a nadie, ni siquiera tu madre debe saberlo». Sacó una pequeña bolsa de debajo de la cama.
Dentro había un viejo papel y algunas monedas de oro antiguas. Este papel, dijo, es un mapa que me dejó tu abuelo. Fuera del pueblo, cerca del viejo molino, hay algo enterrado. No sé qué es. Tu abuelo solo dijo, guárdalo para los días difíciles. Yo nunca lo abrí. Ahora te lo confío a ti. Tomé la bolsa con mis manos temblorosas. Y hijo, dijo, prométeme, serás el padre de esta familia, cuidarás de tus hermanos, apoyarás a tu madre. Promételo, te lo prometo, papá, dije. Esa noche mi padre no soltó mi mano. Al amanecer, justo antes de que saliera el sol, dio su último suspiro. Todavía apretaba mi mano, como si incluso en la muerte no quisiera dejarme ir. Después de enterrar a mi padre, miré esa bolsa. El mapa era realmente viejo. Estaba escrito en un español antiguo que apenas podía entender, pero conocía el lugar del molino. Por la noche, cuando nadie estaba, fui al molino. Examiné el mapa. Había señales. Mostraba debajo de un árbol. Empecé a cavar. Cavé durante horas. Cuando estaba a punto de rendirme, mi pala golpeó algo. Un cofre, un pequeño cofre de metal. Estaba oxidado pero sólido. Lo abrí. Dentro, no les diré ahora qué había dentro, porque lo que había en ese cofre me salvaría la vida años después. Pero esa noche, yo con 15 años, ni siquiera entendí completamente lo que había encontrado. Tomé el cofre, lo llevé a casa, busqué un lugar donde esconderlo, en el fondo del establo, bajo la paja, cavé un hoyo, lo enterré allí, y lo olvidé, durante años, hasta ese día. Pero ahora volvamos a cuando tenía 15 años. Mi padre había muerto. En casa había 8 hermanos y mi madre. El más pequeño de mis hermanos tenía apenas 2 años. Tenía que alimentar a todos. Fui a ver al alcalde del pueblo. Don Manuel, dije, necesito trabajo. Haré cualquier cosa. El alcalde me miró con lástima. Hijo, eres solo un niño. Tienes 15 años. Ya no soy un niño, dije. Papá murió. Ahora yo soy el hombre de la casa. El alcalde pensó, en el pueblo vecino hay una fábrica de harina. Tal vez encuentres trabajo allí, pero es trabajo duro, cargar sacos de 50 kilos. ¿Crees que puedes levantarlos? Los levantaré, dije. En realidad, en ese entonces, no pesaba ni 45 kilos, pero los levantaría. Tenía que hacerlo. Al día siguiente caminé hasta el pueblo vecino, 15 kilómetros. No tenía zapatos, caminé descalzo, mis pies quedaron ensangrentados, pero no me importó. Cuando llegué a la fábrica, el sol estaba en lo alto. El gerente de la fábrica me miró de arriba a abajo. No puedes cargar estos sacos, dijo. Pruébeme, dije. Deme una oportunidad. Si no puedo, me voy. Puse el saco de 50 kilos de harina en mi espalda. Mis rodillas temblaron, mi espalda dolió, pero lo cargué. Lo llevé hasta el camión, lo bajé. Bien, dijo el gerente. Estás contratado, 3 pesos al día. Empiezas mañana a las 6 p. 3 pesos. Incluso en aquellos tiempos era poco dinero, pero para mí era una fortuna. Podría llevar pan a casa. El primer día fue como el infierno. De 6 de la mañana a 6 de la tarde cargué sacos. Mi espalda, mis brazos, mis piernas, todo me dolía. En el camino a casa me caí varias veces, pero me levanté, cada vez me levanté. Cuando llegué a casa, mi madre esperaba en la puerta. Tenía los ojos llorosos. Saqué los 3 pesos de mi bolsillo y se los di. Hijo, dijo, ¿eres un ángel? No soy un ángel, madre, dije. Solo le prometí a papá. Esa noche, cuando me acosté, lloré, en silencio, para que nadie escuchara. Mi cuerpo dolía tanto, pero al día siguiente me levanté de nuevo, fui a la fábrica de nuevo, cargué sacos de nuevo. Así pasaron los días, las semanas, los meses. Mi cuerpo se acostumbró con el tiempo, me fortalecí. Los sacos de 50 kilos ahora parecían ligeros. Pero lo que realmente se fortaleció no fue mi cuerpo,
Fue mi voluntad. En la fábrica había un hombre mayor, el vigilante nocturno Ismael. Tenía unos 60 años. Después de que todos se iban, él se quedaba para cuidar la fábrica. A veces yo trabajaba hasta tarde para ganar dinero extra. Una noche, don Ismael se acercó a mí. Ramón, dijo, eres un muchacho inteligente, pero no sabes leer ni escribir, ¿verdad? Me avergoncé. No, don Ismael, no había escuela en el pueblo. Ven, dijo, te enseñaré. Y así comenzó mi segunda vida. Durante el día cargaba sacos, por la noche aprendía a leer y escribir. Don Ismael había sido maestro, lo despidieron por razones políticas, se convirtió en vigilante nocturno. El conocimiento es poder, Ramón, decía. El dinero puede irse de tus manos, la salud puede irse, pero el conocimiento se queda contigo. La primera letra que aprendí la vi en mis sueños esa noche. La primera palabra que leí fue lo que cambió el mundo. Decía esperanza en el papel. Don Ismael había elegido esa palabra especialmente. No olvides esta palabra, dijo. No importa cuán difícil sea la vida, si hay esperanza, hay todo. Después de 6 meses ya podía leer y escribir. Ya leía el periódico. Tomaba los periódicos viejos de la oficina del alcalde y los leía por la noche a la luz de las velas. Un día vi una noticia en el periódico: se abren grandes fábricas en Ciudad de México, se buscan miles de trabajadores, salarios altos. Ciudad de México, ni siquiera la había visto en el mapa. Pero se encendió un fuego dentro de mí. Tenía que ir, tenía que salvar a mi familia. ¿Pero cómo? No tenía dinero. Tenía 17 años y no tenía dinero para ir a Ciudad de México. Justo en ese momento, la segunda puerta de mi vida se abrió. Pero antes de contarles eso, debo decirles algo. A veces, la vida abre puertas en los momentos más inesperados, y pasar o no por esa puerta está en tus manos. Habían pasado 2 años desde que empecé a trabajar en la fábrica. Ya tenía 17 años. Era fuerte, resistente y sabía leer y escribir. Pero todavía vivíamos en la misma pobreza en el pueblo. Un día llegó un gran camión a la fábrica, con placas de Ciudad de México. El chofer bajó y habló con el gerente de la fábrica. Escuché la conversación. Hermano, decía el chofer, necesitamos gente en la fábrica de Ciudad de México. Pagan bien, pero necesitamos gente confiable, que no robe, que trabaje duro. El gerente pensó, luego me señaló. ¿Ves a ese muchacho? Ha trabajado aquí 2 años, nunca llegó tarde ni un día, no se enfermó, no pidió permiso, y lo más importante, si faltan 5 centavos de la caja, él no es el primero de quien sospecharía. El chofer me miró. ¿Cuántos años tienes, muchacho? 17, señor. ¿Vendrías a Ciudad de México? 100 pesos al mes. Hay lugar para dormir. Hay comida. 100 pesos, más de 10 veces lo que ganaba aquí. Pero tengo familia, señor. 8 hermanos. Mi madre, envías la mitad del dinero a ellos, aún te quedará más que aquí. Esa noche fui a casa y hablé con mi madre. Lloró, por supuesto. Hijo, si te vas, me moriré, dijo. Madre, dije, si me quedo, todos moriremos de hambre. Iré a Ciudad de México y ganaré dinero. Enviaré dinero cada mes. Mis hermanos irán a la escuela. Tú descansarás. Lloró hasta la mañana, pero finalmente aceptó, porque no había otra opción. La noche antes de irme, cuando nadie estaba, fui al establo. Saqué el cofre que mi padre me había dejado con el mapa. Miré dentro. Todavía no entendía completamente qué era, pero sentía que era valioso. Volví a enterrar el cofre. Algún día, me dije a mí mismo, algún día necesitaré esto. A los 17 años, con los 50 pesos que mi padre había dejado en mi bolsillo, me subí a los caminos hacia Ciudad de México. En la parte trasera de ese camión, entre los sacos de harina, viajamos 14 horas. Cada bache me dolía en los huesos, pero no me importaba. Iba a cambiar mi vida. Cuando llegamos a Ciudad de México, era de noche. El chofer me dejó en el Zócalo. Ven mañana por la mañana, dijo. Me dio una dirección.
No llegues tarde. Me paré frente a la catedral. Las luces brillaban por todas partes. Autos, gente, ruidos. Para alguien que había vivido en un pueblo durante 17 años, era otro mundo. Esa noche me quedé en una pensión en las calles traseras del centro. 5 de mis 50 pesos se fueron. Había pulgas, chinches, humedad, pero no me importó. Mañana empezaría a trabajar. Mi vida cambiaría. Pero el anciano que conocí en la pensión esa noche realmente cambiaría mi vida. Se llamaba Santiago. Tenía unos 70 años, barba blanca, rostro angelical. Muchacho, dijo, ¿de dónde vienes así? Le conté que venía del pueblo, que había encontrado trabajo, que empezaría mañana. Escuchó. Luego dijo, mira muchacho, te daré un consejo. No vayas a esa fábrica mañana. Me sorprendí. ¿Por qué, don Santiago? Encontré trabajo. Esas fábricas devoran a la gente. Serás viejo a los 20. Escúchame. Mañana ve al mercado de la Merced. Allí hay un joyero llamado don Alejandro. Es comerciante de piedras preciosas. Es mi viejo amigo. Ve con él, dale mis saludos. Tal vez te ayude. Pero don Santiago, yo soy obrero. ¿Qué tengo que ver con un joyero? Se rió. Rió de tal manera como si conociera el secreto de la vida. Muchacho, dijo, a veces la vida te lleva a lugares inesperados. Solo estate preparado. Y recuerda, para ser rico hay que estar cerca de los ricos. Si te quedas con los pobres, seguirás siendo pobre. No pude dormir esa noche. Por un lado había trabajo garantizado, fábrica, salario, comida. Por otro lado, incertidumbre. ¿Qué haría un joyero conmigo? Cuando me levanté por la mañana, había tomado mi decisión. Había visto algo en los ojos de don Santiago. ¿Sabiduría, experiencia o algo más? No lo sé, pero le había creído. Fui al mercado de la Merced. Encontrar a don Alejandro en ese enorme mercado no fue fácil. Pregunté y pregunté. Finalmente lo encontré. Su tienda no era una joyería, era casi como un palacio. Oro, diamantes, esmeraldas. Dudé en entrar. Mi ropa estaba raída. Mis zapatos tenían agujeros. Pero entré. Don Alejandro tenía unos 60 años. Era un hombre imponente. Cuando me vio, frunció el ceño. ¿Qué quieres, muchacho? Don Santiago me envía, señor. Le manda saludos. Su rostro cambió de inmediato. Se suavizó. Sus ojos brillaron. ¿Santiago? ¿Cómo conoces a Santiago? Le conté. Que nos conocimos en la pensión, que me envió a usted. Siéntate, dijo. Pidió café. ¿Cómo está Santiago? ¿Está bien? Está bien, señor. Me dijo que eran viejos amigos. Me miró pensativo. Luego preguntó, ¿por qué viniste? ¿Quieres trabajo? No sé, señor. Don Santiago me envió. Dijo que para estar con los ricos. Se rió. Santiago siempre habla con sabiduría. Bueno, ¿qué sabes hacer? Cargo sacos. Soy fuerte. Y sé leer y escribir. Se sorprendió. ¿Sabes leer y escribir? ¿Viniendo del pueblo? Aprendí en la fábrica, señor. El vigilante nocturno me enseñó. Dijo. Se levantó, caminó por la tienda. Luego regresó. Te probaré, dijo. Trabaja aquí una semana, sin salario, solo comida. ¿Aceptas? No sabía qué decir. Trabajar sin salario. Pero las palabras de don Santiago resonaban en mi mente. Acepto, señor. Esa semana fue la más difícil, pero más instructiva de mi vida. Llegaba temprano por la mañana, salía tarde por la noche. Barría la tienda, llevaba café, llevaba y traía paquetes. Pero lo que realmente hacía era otra cosa. Observaba. Aprendía. Cómo don Alejandro pesaba el oro, cómo examinaba los diamantes, cómo hablaba con los clientes. Observaba todo. Y sabía que él también me observaba a mí. Un día me dio un pedazo de oro en la mano. Pésalo, dijo. ¿Cuántos gramos? Lo pesé. 8 y 3 gramos, señor. ¿Cuál es su valor? Calculé. Durante esa semana había memorizado los precios. 830 pesos, señor. Se sorprendió. Bien. ¿Y este diamante? Mostró una piedra. No lo sé, señor. Pero
pero es amarillento. Tal vez tiene defectos. Se sorprendió aún más. ¿Cómo lo supiste? Brilla diferente a los otros. Refleja la luz de manera diferente. En ese momento vi algo en sus ojos. ¿Admiración? ¿Sorpresa? ¿O algo más? Al final de la semana me llamó. Ramón, dijo. Era la primera vez que me llamaba por mi nombre. Sí, señor. Tengo una propuesta para ti. Quédate aquí como aprendiz. Te daré poco salario, 30 pesos al mes. Pero te enseñaré joyería, la verdadera joyería. Si aceptas, en 5 años serás maestro. Abrirás tu propia tienda. ¿Qué dices? 30 pesos. En la fábrica ganaría 100 pesos. Pero, acepto, don Alejandro. No sabía por qué acepté en ese momento, pero había una voz dentro de mí, una voz que susurraba esperanza. Y así comenzó mi vida en joyería, pero esto era solo el comienzo. El verdadero milagro ocurriría 3 años después. ¿Por qué don Alejandro confiaba tanto en mí? ¿Por qué me eligió? Y ese día que cambiaría mi vida para siempre, cuando recibí mi primer salario, envié 20 pesos al pueblo. Con los 10 pesos restantes alquilé una habitación en un barrio pobre. Por supuesto, no vivía solo en la habitación para 4 personas. Había otros 3. Todos como yo, jóvenes que vinieron del interior buscando trabajo. Acababa de aprender a escribir cartas. Escribí a mi madre: madrecita, no te preocupes, estoy bien. Encontré trabajo. Enviaré dinero cada mes. Cuida a mis hermanos. Pronto podré enviar más dinero. Mi madre no sabía leer, pero la hija del vecino le leía. La respuesta llegó 2 meses después. Hijo, llegó tu dinero. Tus hermanos empezaron la escuela. La pequeña María pregunta todos los días: ¿cuándo vendrá mi hermano? Cuídate, te extrañamos. Cuando leí esa carta lloré, pero estaba feliz. Mis hermanos iban a la escuela. Mi sacrificio no había sido en vano. Don Alejandro era un maestro estricto. No aceptaba errores. Ramón, gritaba, tu mano no debe temblar al pesar el oro. Cada temblor sacude la confianza del cliente. Ramón, no parpadees al mirar el diamante. Un parpadeo puede costarte millones. Ramón, sonríe cuando hables con el cliente, pero no demasiado. Si sonríes poco, pareces frío. Si sonríes mucho, pareces mentiroso. Cada día aprendía algo nuevo. ¿Qué significa oro de 14 quilates, 18 quilates, 22 quilates? Las 4 C del diamante: carat, clarity, color, cut. Cómo distinguir una esmeralda real de una falsa. Pero lo más importante, estaba aprendiendo a leer a las personas. Don Alejandro decía: la joyería no es solo vender joyas, es ser conocedor de personas. Conocerás a quien tienes enfrente. Rico o pobre, honesto o mentiroso, comprará o solo mirará. Entenderás todo con la primera mirada. Después de 6 meses ya podía hacer trabajos simples: medir anillos, pulir pulseras, reparar aretes. Mis manos ya no tenían callos por cargar sacos de harina, sino por el trabajo fino. Un día entró una joven a la tienda. Tendría 18, 19 años. Había venido con su madre. Estaban mirando anillos de compromiso. Mientras yo mostraba los de la vitrina, nuestros ojos se encontraron. Tenía ojos color miel, pero había tristeza en sus ojos, una tristeza profunda. ¿Cuánto cuesta este?, preguntó su madre, señalando un anillo. 2,000 pesos, señora, dije. El rostro de la mujer cayó. La tristeza en los ojos de la muchacha se profundizó más. Muy caro, dijo la mujer. ¿No hay algo más barato? Don Alejandro intervino. Señora, estos son diamantes reales, no hay baratos. Se fueron, pero esos ojos color miel no salieron de mi mente. ¿Quién sabe qué sueño tenía? Tal vez se casaría con el hombre que amaba, pero no había dinero para comprar el anillo. Al día siguiente vino la misma muchacha. Esta vez estaba sola. Tímidamente: ayer vinimos, esos anillos, ¿aceptan pagos a plazos? Don Alejandro no estaba, solo yo estaba. Normalmente no, dije. No sé por qué lo dije así.
pero puedo hacerlo para usted. ¿Cuánto puede pagar al mes? Su rostro se iluminó. 100 pesos. Está bien, dije. Pagará en 20 meses. En realidad no tenía tal autoridad, pero ver la felicidad en esos ojos valía todo. ¿Cuál es su nombre?, pregunté. Tenía que escribirlo en el cuaderno. Carmen, dijo. Carmen Rodríguez. Rodríguez. Mi apellido también era Martínez. ¿Era coincidencia? Carmen comenzó a venir cada mes. Pagaba su cuota. Charlábamos un poco. Aprendí que no tenía padre. Era obrera en una fábrica textil, vivía con su madre. Tenía novio, pero era un obrero pobre también. En realidad, dijo un día, mi novio no quería este anillo. Dijo, no importa, cuando tenga dinero lo compraremos. Pero yo había soñado. Vestido blanco, anillo en mi dedo. Los sueños son importantes, dije. La gente no vive sin sueños. Me miró de tal manera como si hubiera encontrado a alguien que la entendiera por primera vez. Cuando don Alejandro se enteró de este asunto de los plazos, se enojó mucho. Ramón, ¿quién eres tú para dar plazos en mi nombre? Lo siento, don Alejandro, pero cállate, escúchame, esta chica vendrá e irá cada mes. ¿Y si un mes no puede pagar? ¿Y si huye? ¿Pagarás tú? Pagaré, dije. Descuéntelo de mi salario. Se detuvo, me miró. Luego se rió. Te has enamorado, dijo. Qué lástima, todavía eres muy joven. ¿Estaba enamorado? No lo sabía, pero esperaba con ansias ver a Carmen cada mes. En el 6.º mes, Carmen vino llorando. No podría pagar la cuota. Su novio la había dejado. Había huido con otra. Devuelvan el anillo, dijo. De todos modos, ¿qué haré con él ahora? No, dije. El anillo es suyo. Siga pagando. Su novio se fue, pero sus sueños deben continuar. Lloró tanto que no pude soportarlo. Le di un pañuelo. Señorita Carmen, dije. La vida a veces prueba a las personas, pero los fuertes ganan. Usted es fuerte. ¿Cómo lo sabe?, dijo sollozando. ¿Por qué?, dije. A pesar de que es difícil, sigue persiguiendo sus sueños. Esto requiere fuerza. Desde ese día, se formó un vínculo diferente entre nosotros. No solo venía a pagar la cuota, venía a charlar. Tomábamos café, hablábamos de la vida, de los sueños. Un día reuní mi coraje. Señorita Carmen, dije, quiero preguntarle algo. Pregunte, dijo. La tristeza en sus ojos había disminuido ahora. ¿Está libre el domingo? Tal vez vayamos al Parque Chapultepec a caminar. Se sonrojó tan hermosamente. Yo le preguntaré a mi madre, dijo. Pero me gustaría. Ese domingo fue el día más hermoso de mi vida. Nos encontramos temprano por la mañana, caminamos por el parque, vimos los patos en el lago, comimos elotes, tomamos agua de Jamaica. Señor Ramón, dijo mientras caminábamos, ¿por qué pasa tiempo conmigo? No soy bonita, no soy rica, soy una chica abandonada. ¿Por qué?, dije reuniendo mi coraje. Veo esperanza en sus ojos, y yo estoy enamorado de la esperanza. Se calló, luego sonrió levemente. Yo también veo esperanza en usted, dijo. Vino del pueblo, no tenía educación, pero aquí está, persiguiendo sus sueños. En ese momento entendí que estaba enamorado, locamente enamorado. Pero casarse, ese era otro sueño. No tenía dinero, no tenía casa, solo tenía esperanza. Pasaron 2 años así. Carmen y yo nos hicimos amigos. Luego novios. Nos encontrábamos cada domingo. A veces íbamos al lago de Xochimilco en trajinera. A veces solo nos sentábamos en el parque. No tenía dinero para pasear, pero a ella no le importaba. Don Alejandro había entendido la situación. Por supuesto, Ramón, dijo un día. Eres un buen muchacho, trabajador, honesto. Pero el amor es una cosa, el trabajo es otra. No los mezcles. No los mezclo, don Alejandro. Bien, porque voy a decirte algo, pero esto quedará entre nosotros. Escuché con curiosidad. Estoy envejeciendo.
No tengo hijos, no tengo heredero. Estoy pensando. Tal vez tú. Se detuvo. No continuó. Pero entendí lo que quería decir. Al final del tercer año, cuando cumplí 20 años, ocurrió el evento que cambiaría mi vida. Pero antes de contar ese evento, debo revelarles mi segundo secreto, porque sin ese secreto, tal vez nada hubiera sucedido. Cuando trabajaba en el tercer año con don Alejandro, ya era considerado un maestro. Tenía talento para trabajar el oro, colocar piedras, incluso en diseño. Los clientes habían comenzado a conocerme. ¿Dónde está el maestro Ramón?, preguntaban. Quiero que pase por sus manos. Don Alejandro sentía orgullo y se sumía en pensamientos por esta situación. Un día vino un anciano a la tienda. Tendría unos 80 años, manos temblorosas, andar encorvado, pero sus ojos eran agudos como el acero. Quiero ver a don Alejandro, dijo. Don Alejandro salió de la trastienda. Cuando vio al hombre, su rostro se puso pálido. Santiago, don Santiago. Sí, Alejandro, soy yo. Los dos ancianos se abrazaron, lloraron. Yo los miraba sorprendido. Luego don Santiago se volvió hacia mí. Tú eres Ramón, ¿verdad? El muchacho que conocí en la pensión. Sí, señor. Bien, hiciste bien en escuchar mi palabra. También lo hiciste bien. Don Alejandro nos miró a ambos. Entonces se conocían. Santiago, tú enviaste a este muchacho a mí. Lo envié, porque vi algo en sus ojos, algo que tú tenías hace 40 años. ¿Qué quería decir? ¿Qué había pasado hace 40 años? Ven, Ramón, dijo don Alejandro. Siéntate, te contaremos una historia que comenzó hace 40 años, y comenzaron a contar hace 40 años. Don Alejandro y don Santiago eran socios, tenían una pequeña joyería, pero sus sueños eran grandes. Un día les llegó una oportunidad. Encontraron un tesoro de la época colonial. Sí, escucharon bien, un tesoro. No puedo decir dónde lo encontramos, dijo don Santiago, pero lo que encontramos cambió nuestras vidas. Oro, joyas, piezas antiguas, pero, continuó don Alejandro, no fuimos codiciosos. Dividimos el tesoro en dos. Yo me hice joyero. Santiago entró en otros negocios. Nos prometimos, llevaríamos este secreto a la tumba. Entonces, ¿por qué me lo están contando?, pregunté. Don Santiago sonrió. Porque tú también encontraste un tesoro, ¿verdad, Ramón? En el pueblo, con el mapa de tu padre. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabe? Porque, dijo don Santiago, ese mapa era de mi abuelo. Tu abuelo era el mejor amigo de mi abuelo. Escondieron ese tesoro juntos. Para los días difíciles, dijeron. Me daba vueltas la cabeza. Entonces, no era coincidencia. Nada era coincidencia. ¿Qué hay en ese tesoro, don Santiago? No lo sé, dijo, pero debe ser algo importante. Mi abuelo dijo al morir, este tesoro salvará a alguien algún día, pero no debe abrirse hasta que llegue el momento CORREETT. ¿Cuándo es el momento correcto? Tú lo sabrás, dijo don Alejandro. Escucha lo que dice tu corazón. Esa noche no pude dormir. Entonces mi destino ya había sido determinado. Todo lo que pensé que era coincidencia era en realidad parte de un plan. Al día siguiente, don Alejandro me llamó. Ramón, necesito hablar contigo. Anoche hablamos largo con don Santiago. Tomamos una decisión. Escuché preocupado. Decidí hacerte mi heredero. Pero tengo condiciones. Don Alejandro, calla y escucha. Primero, te casarás con esa chica Carmen. Es buena chica, te ama. Me sonrojé. Segundo, trabajarás conmigo 5 años más. Aprenderás todo. No solo joyería, comercio, personas, vida. Tercero y más importante, me darás tu palabra. Serás honesto, siempre, en toda situación. Aunque seas rico o sigas pobre, no te desviarás de la honestidad. Doy mi palabra a don Alejandro. Bien. Entonces toma esto. Me dio un sobre.
Dentro había dinero y una llave. ¿Qué es esto? Dinero para los gastos de tu boda, y la llave de la casa que alquilé para ti. Vivirán con Carmen. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Don Alejandro, esto es demasiado, no es demasiado. Ya eres como mi hijo, vamos, ve a darle la noticia a Carmen. Salí corriendo de la tienda, fui a la fábrica donde trabajaba Carmen. Esperé la salida. Cuando salió, su rostro estaba cansado, pero sonrió al verme. Ramón, ¿qué haces aquí? Carmen, dije sin aliento. ¿Te casarás conmigo? Lo había dicho tan de repente que se sorprendió. Se rió. ¿Esta es una propuesta de matrimonio? No es nada romántico. Lo siento, pero de la emoción. Tendremos casa, haremos boda. Don Alejandro me calló, tapó mi boca con su mano. Sí, dijo, sí, me casaré contigo, aunque seas pobre o rico, porque te amo. Nos casamos en junio de 1972. Nuestra boda fue modesta. Don Alejandro fue nuestro testigo. Mi madre vino del pueblo, había envejecido, su cabello había encanecido, pero estaba feliz. Hijo, dijo, si tu padre viera esto, qué orgulloso estaría. Mis hermanos también habían venido, todos habían crecido, incluso los más pequeños tenían 12 años, iban a la escuela, vivían con el dinero que yo enviaba. La noche de bodas fuimos con Carmen a nuestra nueva casa. Era una casa pequeña, 2 cuartos y una sala, pero era nuestra. Ramón, dijo Carmen, debo decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada, de 2 meses. El mundo se detuvo. Yo iba a ser padre. Esa noche lloramos los dos, de felicidad, de emoción, un poco de miedo también. ¿Cómo cuidaríamos a este niño? ¿Seríamos suficientes? En marzo de 1973 nació Manuel, mi hijo, mi primer hijo. Cuando lo tomé en mis brazos por primera vez, entendí lo que mi padre había sentido. Esa responsabilidad, ese amor, ese miedo. Hijo, dije susurrando, te prometo, tú no sufrirás lo que yo sufrí. Estudiarás, serás alguien, serás feliz. Pero la vida no iba como planeábamos. Cuando Manuel tenía 6 meses, Carmen quedó embarazada de nuevo. En 1975 nació Elena. En 1977 Carlos. En 1979 Rosa. En 1982 Miguel. 5 hijos, 5 bocas. Y yo todavía era un aprendiz. Don Alejandro pagaba bien, pero no era suficiente. Don Alejandro, dije un día, necesito hacer otro trabajo. Los niños están creciendo. Se entristeció. Ramón, falta poco. Aguanta 2 años más. Después la tienda será tuya. No puedo aguantar, don Alejandro. Manuel va a empezar la escuela. Los gastos, pensó. Entonces hagamos así. Trabaja aquí durante el día. Por las noches te conseguiré trabajo, como transportar joyas, hacer entregas, ganarás dinero extra. Y así lo hicimos. Durante el día en la tienda, por la noche en los caminos. A veces transportaba joyas de un extremo a otro de Ciudad de México hasta la madrugada. Era peligroso, pero pagaban bien. Una noche, de vuelta de una entrega, me atacaron en Tepito. Eran 3. Tenían navajas. Dame la bolsa, gritó uno. En la bolsa había diamantes por valor de 100,000 pesos. No podía darla. ¿Qué le diría a don Alejandro? Esta confianza me fue confiada. Peleamos, me apuñalaron, en el brazo, en el costado, pero no di la bolsa. En un momento pateé a uno y lo tiré. Los otros huyeron. Llegué a la casa de don Alejandro, todo ensangrentado. Toqué la puerta. Cuando abrió, su rostro se puso como ceniza. Ramón, ¿qué te pasó, hijo? La bolsa está aquí, don Alejandro. Su depósito está seguro. Me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital. Don Alejandro estaba a mi lado. Carmen lloraba. «¿Estás loco?», gritó don Alejandro. «¿Ibas a dar tu vida por 100,000 pesos?» «Era un depósito», dije con voz apenas audible. Confiaron en mí. Los ojos de don Alejandro se llenaron de lágrimas. Se inclinó,
me besó la frente. No eres un hijo, eres un ángel, dijo. A partir de hoy somos socios. La mitad de la tienda es tuya. Don Alejandro, cállate. Tomé mi decisión. Si una persona da su vida por la confianza, merece todo. Después de recuperarme, mi vida cambió. Ya no era aprendiz, era socio. Mis ingresos aumentaron, nos mudamos a una casa mejor, inscribí a los niños en mejores escuelas. Pero el verdadero cambio fue en 1985. Don Alejandro se enfermó, el corazón. Los doctores dijeron, necesita cirugía, pero es riesgosa. Antes de la cirugía me llamó. Ramón, tengo depósitos que darte, pero primero jura, pase lo que pase, los protegerás. Lo juro, don Alejandro. Me dio 3 sobres. El primer sobre, la escritura de la tienda. Ahora eres el único dueño. El segundo sobre, cuentas bancarias. Hay cuentas que no conoces. El tercer sobre, se detuvo, estaba sin aliento. Abrirás el tercer sobre después de 20 años. Ni un día antes, ni un día después. 20 años. En 2005. Prometes, prometo, don Alejandro. ¿Pero por qué? Entenderás cuando lo abras. Y entonces decidirás qué hacer. Don Alejandro no salió de la cirugía. Murió en la mesa de operaciones. Tenía 68 años. Su funeral fue multitudinario. Todo el mercado vino. Todos lloraban. Yo más que nadie. Esa noche, sentado solo en la tienda, miré los sobres que me dio. Abrí los primeros 2. La tienda realmente estaba a mi nombre. Había 5 millones de pesos en las cuentas bancarias. Era mucho dinero en ese entonces. No toqué el tercer sobre. Lo puse en la caja fuerte. 20 años, debía esperar hasta 2005, pero la parte más dramática de mi historia comienza después de esto. Porque el dinero y el éxito cambian a las personas. Y más que nada, a los que te rodean. Después de 1985 mi vida cambió completamente. Ahora era uno de los joyeros más respetados del mercado. Me conocían como Maestro Ramón. Tenía dinero, tenía reputación, lo tenía todo, pero las cosas en casa habían comenzado a cambiar. A medida que los niños crecían, se alejaban de mí, especialmente cuando aumentaba mi dinero. Manuel había empezado la preparatoria. Lo había inscrito en un colegio privado. Colegio caro, colegio al que iban los hijos de los ricos. Allí comenzó a hacer malos amigos. Papá, dijo un día, todos mis amigos tienen carro. Yo todavía voy en transporte público. Hijo, apenas tienes 17 años. ¿Y qué? Sus papás les compran. Tú también cómpralo. Tienes dinero. Era la primera vez que escuchaba algo así de mi hijo. Tienes dinero, como si el dinero fuera todo. Elena también era igual. Papá, mis amigas van a Europa en verano. Yo también quiero ir. Hija, tenemos nuestras vacaciones. Iremos todos juntos a Acapulco. ¿Acapulco? Arrugó la nariz. ¿Quién va a Acapulco? Yo quiero París, quiero Londres. Carlos era peor. Se estaba preparando para la facultad de medicina. Papá, necesito clases privadas, de los mejores profesores. 10 millones al mes. 10 millones, en ese entonces, era el salario anual de un obrero. Hijo, no necesitas tanto dinero. Un curso normal. Curso normal. Yo no soy normal, papá. Seré el mejor doctor. Para el mejor se necesita la mejor educación. Rosa y Miguel eran más pequeños, pero también imitaban a sus hermanos mayores. La que más había cambiado era Carmen. Ya no me decía Ramón, me decía señor, como si fuéramos extraños. Señor, los vecinos compraron casa de verano. ¿Nosotros cuándo compraremos? Carmen, tenemos una casa hermosa. ¿Qué necesidad hay de casa de verano? Todos tienen, solo nosotros no. Me da vergüenza ya. Vergüenza, la mujer que más amaba se avergonzaba de mí. ¿Por qué? ¿Porque tenía poco dinero? No, tenía dinero, pero no tanto como otros. Cuando llegué a 1990, ya no quería ir a casa. Me quedaba en la tienda hasta tarde en la noche.
¿Qué pasaría si fuera a casa? Todos pedirían algo: dinero, regalo, lujo. En esos días vino una anciana a la tienda. Tendría unos 70 años. Tenía una pulsera vieja en la mano. «Hijo», dijo, «quiero vender esto. Es recuerdo de mi difunto esposo, pero necesito dinero para el hospital». La pulsera no valía nada, 10 gramos de oro modelo antiguo. Pero la desesperación en los ojos de la mujer: «Señora», dije, «esta pulsera es antigua, muy valiosa. Le daré 10 millones por ella». La mujer se sorprendió. «¿10 millones? ¿Vale tanto? Vale, señora, es poco incluso. Tome, le doy 15 millones Teb». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Que Dios te bendiga, hijo, me salvaste». Después de que se fue, el aprendiz que estaba a mi lado preguntó: «Maestro, esa pulsera no vale ni 1 millón, ¿por qué dio tanto?» «¿Por qué?». Dije: «El dinero a veces es solo papel, pero la esperanza es más valiosa que todo». Ese día entendí. Mi dinero había aumentado, pero algo había disminuido. Mi humanidad, mi compasión, o mi familia. En 1995 hubo una gran crisis. La economía colapsó en México. Muchos joyeros quebraron. Yo me mantuve en pie, pero fueron días difíciles. Fui a casa y dije: «Tenemos que apretarnos el cinturón. Por un tiempo nos alejaremos del lujo». Se reveló: «Manuel, estoy en la universidad, papá. No podré salir con mis amigos. Elena, tengo boda. ¿Cómo me aprieto el cinturón? Carlos, tengo pasantía en Estados Unidos. Tengo que ir. Rosa, voy al conservatorio. No puedo sin piano. Miguel, hay campamento de fútbol en verano. Aún no diste mi dinero». Todos tenían razón tal vez, pero esa noche entendí que yo no era un padre. Me había convertido en un cajero automático, una máquina de dinero. Y justo en esos momentos Carmen se enfermó. Cáncer de mama. Mi mundo se derrumbó. «No te preocupes», dije. «Los mejores doctores, los mejores hospitales, haremos lo que sea necesario». Comenzó el tratamiento. Quimioterapia, radioterapia. Se le cayó el cabello a Carmen. Adelgazó, pero la luz en sus ojos no se apagó. «Ramón», dijo un día, «perdóname». «¿Perdonarte qué, mi amor? Te hice injusticia. Te presioné por dinero. Pedí lujo. Pero ahora entiendo que el dinero no compra salud». «Calla», dije. «Tú mejórate. Olvida lo demás». El tratamiento duró 2 años. Pasaron 2 años como el infierno. Pero Carmen mejoró. Se recuperó como un milagro. Durante esos 2 años los niños no pidieron dinero. Tenían miedo. El miedo a perder a su madre había superado la codicia del dinero. Pero cuando Carmen se recuperó, todo volvió a lo de antes. Incluso empeoró. Cuando llegamos al año 2000, ya tenía 50 años. Todos los niños se habían casado. Tenía nietos. Pero estaba solo. Estaba completamente solo en la mesa familiar llena de gente. Manuel se había ido a Estados Unidos. «Encontré trabajo, papá. Es obligatorio», había dicho. Llamaba una vez al año. Elena se había casado con un empresario rico. Se mudaron a otra ciudad. «El trabajo de mi esposo está allá, papá», había dicho. Carlos abrió un hospital privado. «No tengo dinero», decía constantemente. «Tengo deudas». Pero tenía auto de lujo. Rosa vivía una vida de sociedad con su esposo abogado. No me invitaba a sus fiestas. «¿Entiendes, papá? Ambientes diferentes». Miguel fundó una empresa. «Papá, es difícil mantenerse en pie en estos tiempos», decía. Pero cada semana estaba en un país diferente. En 2003 el cáncer de Carmen volvió. Esta vez era más agresivo. Se propagaba más rápido. Llamé a los niños. «Su madre está enferma. Vengan». «Manuel, papá, no puedo ir. No puedo pedir permiso del trabajo. Enviaré dinero. Llévenla a los mejores doctores». «Elena, ay papá, los niños tienen exámenes. Tal vez vaya el fin de semana». «Carlos, tengo cirugías en el hospital. No puedo cancelar. Mamá lo entenderá».
Rosa, mi suegra también está enferma, papá. No puedo atender ambos lados. Miguel, estoy en Singapur, papá. Reunión importante. Iré cuando termine. Ninguno vino. Nos quedamos solos con Carmen en el hospital. No te entristezcas, dijo Carmen. Están ocupados, tienen sus vidas. ¿Y tu vida no cuenta?, dije con enojo. ¿No eres su madre? Tal vez, dijo, fui mala madre. Nos enfocamos tanto en ganar dinero que olvidamos amar. Tú no olvidaste, yo olvidé. Siempre trabajé, siempre perseguí el dinero. ¿Pero de qué sirvió? Esa noche en el hospital, tomando la mano de Carmen, juré, si supera esta enfermedad, todo cambiaría. Nuestra prioridad no sería el dinero, sería la familia. Pero Carmen no pudo ganar. En febrero de 2004, mientras nevaba, falleció. Tenía 52 años. Todos los niños vinieron al funeral. Lloraron, gritaron, madrecita. Pero yo sabía que no lloraban a la mujer, lloraban las oportunidades perdidas. Después del funeral nos reunimos en casa. Todos estaban callados. Finalmente Carlos habló. Papá, ¿cuánto costaron los gastos médicos de mamá? No podía creer. Acabábamos de enterrar a su madre y él preguntaba por dinero. ¿Qué importa?, dije. Bueno, el tema de la herencia se abrirá pronto. Necesitamos saber. Herencia, la tierra de Carmen aún no se había secado. Váyanse, dije. Todos váyanse. Su madre murió y ustedes están calculando dinero. Se fueron, sin protestar se fueron. Esa noche me senté solo en casa. Tenía 54 años, tenía 5 hijos, pero estaba completamente solo. Y justo entonces recordé, el sobre de don Alejandro, el sobre que debía abrir en 2005. Solo quedaba un año. Saqué el sobre de la caja fuerte. Hacía 20 años que no lo tocaba. La escritura en él se había desvanecido. Abrir en 2005, ni un día antes ni un día después. No pude resistir. Carmen había muerto. Estaba solo. ¿Qué importaría un año? Pero entonces el rostro de don Alejandro vino ante mis ojos. «¿Prometes?», había dicho. Guardé el sobre en su lugar. Una promesa era una promesa. Esperaría un año más. Ese año pasó como el infierno. Solo en casa. Los niños llamaban una vez al mes. Y no era «¿Cómo estás, papá?». Siempre tenían una excusa. «Papá, el niño necesita dinero para la escuela». «Papá, el auto se descompuso». «Papá, el crédito de la casa». «Dinero, dinero, dinero». Solo iba y venía de la tienda. Los clientes viejos preguntaban: «Maestro Ramón, ¿cómo está?». «Bien», decía. Mentira. Llegó enero de 2005. Era hora de abrir el sobre. El 23 de enero, exactamente cuando se cumplieron 20 años, abrí el sobre solo en la tienda. Dentro había una carta y algunos papeles. Comencé a leer la carta. «Querido Ramón, si estás leyendo esta carta, han pasado 20 años y yo hace mucho que morí. Es hora de revelar el secreto que te confié. Yo y Santiago, cuando éramos jóvenes, realmente encontramos un tesoro. Pero ese tesoro no era oro o joyas. Ese tesoro era el poder de cambiar la vida de las personas. Encontramos documentos de la época colonial. En esos documentos se mostraban bienes de fundación enterrados en varios lugares de Ciudad de México. Bienes reservados para huérfanos, viudas, pobres. Encontramos algunos de esos bienes, pero no fuimos codiciosos. Tomamos solo lo suficiente para nosotros. Escondimos el resto, para los que esperan. Ahora es tu turno. En este sobre hay 3 direcciones. En esas direcciones están los depósitos que guardé para ti. 3 tiendas, todas en el centro. Han estado en renta durante 20 años. Los ingresos del alquiler se acumulan en el banco. El número de cuenta y la contraseña también están en el sobre. Probablemente se habrán acumulado millones de pesos hasta ahora. Pero Ramón, debes saber que este dinero no es dinero ordinario. Este dinero es un depósito, bienes de la fundación, dinero que debe gastarse en huérfanos, necesitados, desamparados. Confío en ti. Sé que harás lo correcto.
Tal vez tus propios hijos te olvidaron. Pero no olvides que en todas partes hay niños que te necesitan. Queda con Dios, hijo mío. Don Alejandro, mis manos temblaban mientras leía la carta. Fui al banco, revisé la cuenta, los ingresos de alquiler acumulados en 20 años, 10 millones de pesos, una fortuna increíble con el dinero de ese día. El valor de las 3 tiendas era incalculable. Cada una valdría millones. Me senté y pensé, ¿qué haría con este dinero? ¿Se lo daría a mis hijos? Ya me habían olvidado. ¿Me recordarían cuando vieran el dinero? Y justo entonces llegó el cartero. Carta certificada. No podía creer de quién venía. Andrés Domínguez, el hombre que salvé en la fábrica hace 30 años. Pero esperen, se sorprenderán cuando lean lo que estaba escrito en la carta, porque el destino había hecho otros planes para mí. Comencé a leer la carta del abogado. Estimado señor Ramón Martínez, me dirijo a usted por el fallecimiento de mi cliente Andrés Domínguez. Falleció hace 2 meses y le ha dejado todos sus bienes. En el testamento del señor Domínguez está escrito lo siguiente: a mi hermano Ramón, que me salvó la vida hace 30 años. Tal vez no me recuerdes. Tuve un accidente en la fábrica. Todos me habían abandonado a la muerte. Tú viniste, me llevaste al hospital, me visitaste todos los días durante 6 meses. Pagaste mis gastos de tu propio salario. Callé. No te dije, pero sabía todo. Las enfermeras contaron. Mientras tus hijos pasaban hambre, tú me dabas dinero. Cuando me recuperé, dejé la fábrica. Empecé mi propio negocio. Comencé con una pequeña chatarrería. Dios dio su bendición. Creció. Fundé el Imperio del Acero. Tal vez hayas oído mi nombre. Me convertí en uno de los mayores comerciantes de acero de México, pero nunca me casé. No tuve hijos, porque no pude encontrar un corazón limpio como el tuyo. Todos estaban detrás de mi dinero. Siempre te seguí, de los periódicos, de conocidos. Vi cómo luchaste, y también vi la ingratitud de tus hijos. Ahora estoy en mi lecho de muerte, y te dejo toda mi fortuna. ¿Por qué? Porque tú mereces el dinero. Tú lo usarás correctamente. Estoy seguro. Mis bienes: 3 edificios de oficinas en Polanco, 2 departamentos residenciales en Santa Fe, villa en Cuernavaca, mi fábrica y terreno menos 50 millones de pesos en efectivo en el banco. Todo es tuyo. Pero tengo un pedido. Hazte una nueva vida con este dinero. Y sabe que ese joven que hiciste el bien nunca te olvidó. Andrés Domínguez, revise los documentos adjuntos. Todos los bienes están listos para ser transferidos a su nombre. Mientras leía la carta, mis rodillas temblaron. Me senté. No pude contener mis lágrimas. Andrés, el silencioso Andrés, me había seguido durante 30 años. Y ahora calculé cuánta fortuna tenía en total. De don Alejandro, 3 tiendas, 10 millones. De Andrés, 6 propiedades, fábrica, 50 millones. Mis propios ahorros, tienda, 5 millones. La fortuna total superaba los 100 millones de pesos, y yo era un hombre de 55 años, viudo, solo. Esa noche pensé, ¿qué debía hacer con este dinero? Llamé a mis hijos. Hijos míos, necesito hablar con ustedes. Hay un tema importante. Todos se interesaron de inmediato. Al día siguiente se reunieron. Era la primera vez en 5 años que todos estaban juntos. Papá, dijo Manuel, ¿estás enfermo? ¿Por qué nos reuniste? No, hijo, solo quería hablar con ustedes. Estoy muy solo desde que murió su madre. Se miraron entre ellos, se sintieron incómodos. Papá, dijo Carlos, sabes que nuestros trabajos son pesados, pero trataremos de venir más seguido. Mentira, todo mentira. Está bien, dije. Váyanse, tendrán trabajo. Se fueron. Pero en la puerta Miguel se volteó. Papá, perdona, pero ¿cómo está tu situación económica? Es decir, tu edad avanza. Si necesitas cuidados, ahí estaba la oportunidad que buscaban. Querían mandarme a un asilo. Estoy bien, hijo. Puedo cuidarme. Esa noche tomé mi decisión. Este dinero no iría a mis hijos. Debían amarme por ser su padre, no por dinero.
Pero ¿a quién iría el dinero? Al día siguiente fui a la asociación de ancianos de mi barrio. Era un lugar ruinoso, 30, 40 ancianos sentados en una habitación. Hola, dije. Soy Ramón. En realidad soy su vecino. El presidente me recibió. Bienvenido, hermano Ramón. Siéntate. Solo tenemos té, pero el té está bien, dije. Me senté, miré alrededor. Todos eran de mi edad. Algunos con tristeza en los ojos, algunos con soledad, algunos con esperanza. Charlamos. La historia de todos se parecía a la mía. Los hijos los habían olvidado. La vida los había cansado, la soledad los había envuelto. ¿Cuál es su historia, don Ramón?, preguntó una anciana. Se llamaba Esperanza. Conté que crié 5 hijos, que todos me olvidaron, que perdí a mi esposa. «Ay, hijo», dijo doña Esperanza. «Yo también crié 4 hijos. Ninguno está conmigo. Pero ¿qué hacemos? Así es la vida». «No», dije, «no tiene que ser así». Me levanté. Me volví hacia el presidente. «Tengo una propuesta para ustedes. Renovemos esta asociación. Agrandémosla. Hagamos un verdadero hogar para nuestros ancianos. Yo cubriré los gastos». Se sorprendieron. «Don Ramón, eso costaría mucho dinero». «Tengo dinero», dije, «y quiero usarlo en el lugar correcto. Primero renovamos el edificio de la asociación. Alquilamos un lugar de 3 pisos con jardín. Lo amueblamos. Cocina, comedor, salas de descanso, salas de pasatiempos. Cuando se corrió la voz, el número de miembros superó los 200. Todos venían, ancianos solos, madres y padres abandonados. Formamos una amistad especial con doña Esperanza. Venía a la asociación todos los días. Tomábamos té juntos, charlábamos. Don Ramón dijo un día: «¿Es usted un ángel? ¿Por qué hace tanta bondad?» «No soy un ángel, doña Esperanza. Solo me cansé de la soledad. Y entendí que la verdadera familia no es por lazos de sangre. Es por lazos del corazón». Pasaron los meses. La asociación creció. Organizamos actividades, viajes, entretenimientos, cursos. Un día doña Esperanza se enfermó. Ataque al corazón. La llevamos al hospital. «¿Tiene familiares?», preguntó el doctor. «Yo estoy», dije. «Yo soy su familiar». Necesitaba cirugía, riesgosa y cara. «Háganla», dije. «Hagan lo que sea necesario». La cirugía fue exitosa. Durante el proceso de recuperación siempre estuve a su lado. «Ramón», dijo un día, «¿por qué te preocupas tanto por mí?». «Porque no estás sola», dije. «Yo estoy. Nosotros estamos». Después de que doña Esperanza se recuperó, me dijo algo. «Yo también tengo un secreto, Ramón». Dije que tengo 4 hijos. En realidad, y contó, su 4.º hijo había nacido con discapacidad. Los otros hijos se avergonzaron. Ella no lo escondió. Lo cuidó en casa durante 20 años. El niño murió sin salir nunca. Desde ese día, dijo llorando, «no considero hijos a mis otros hijos. Ellos se avergonzaron de su hermano. Yo me avergoncé de ellos». La abracé. 2 personas heridas, 2 corazones solitarios. Tal vez, dije, la vida nos juntó por eso, para sanarnos mutuamente. Y realmente fue así. Esperanza y yo nos apoyamos mutuamente. Ella me dio vida, yo a ella. Mientras tanto, mis hijos se habían enterado de la situación. Habían escuchado que gastaba dinero en asociaciones, en ancianos. Carlos llamó: «Papá, escuché que eres rico, que tienes millones». «Sí, hijo, y estás gastando ese dinero en extraños. Esto es injusto. Nosotros somos tus hijos». «Son hijos», dije. «No hay quien llame o pregunte en 5 años. Ahora que escucharon del dinero, ¿se volvieron hijos?». Se enojó, amenazó: «Te llevo a juicio, probaré que estás loco». «Hazlo», dije. «Pero sabe que el día que salgas de la puerta del juzgado no quedará ningún rastro tuyo en mi vida». Los otros también llamaron. Todos dijeron lo mismo: «Dinero, derecho, herencia». «Hijos míos», dije a todos, «les doy una última oportunidad. Vengan. No por dinero,
vengan por su padre, entonces hablaremos. Esperé, pasó un mes, nadie vino. Justo cuando había perdido la esperanza, Miguel apareció en la puerta. Estaba en mal estado. Papá, dijo, la empresa quebró, lo perdí todo. Mi esposa me dejó. Lo hice pasar, le di té. No vine por dinero, papá. Lo juro, solo necesitaba a mi padre. Y lloró. Mi hijo de 40 años lloró en mis brazos. Desde ese día Miguel cambió. Comenzó a quedarse conmigo. Encontró trabajo. Poco dinero, pero dinero honesto. Venía a la asociación. Ayudaba a los ancianos. Papá, dijo un día, ojalá pudiera retroceder el tiempo. No te merecimos. No te aferres al pasado, hijo. Estás aquí hoy. Es suficiente. Luego vino Rosa. Ella también había quebrado. Su esposo la dejó. Se quedó en la calle con 2 hijos. Papá, por dejarte en la puerta, calla, hija. Ven, déjame conocer a mis nietos. Mis nietos, los veía por primera vez, de 8 y 10 años. Cuando dijeron abuelo, mi corazón se derritió. Luego llegó la noticia. Manuel tenía cáncer. Etapa final. Quería volver de Estados Unidos. Ven, hijo, dije por teléfono. Mi puerta está abierta. Vino. No lo reconocí, delgado, exhausto, pero con arrepentimiento en los ojos. Vivió 6 meses con nosotros. Hablamos todos los días, de errores, arrepentimientos, de la vida. Papá, dijo antes de morir, te amaba, solo no pude mostrarlo. El dinero me cegó. Lo sé, hijo, yo también te amo. Perdimos a Manuel, pero se fue en paz, reconciliado con su familia. Carlos también vino al funeral. Elena también, tal vez conciencia, tal vez verdadera tristeza, no lo sé. Papá, dijo Carlos después del funeral, ¿qué hicimos? ¿Cómo fuimos tan ciegos? No importa, hijo, lo importante es de ahora en adelante. Lentamente todos comenzaron a cambiar. Carlos comenzó a dar apoyo médico gratuito a la asociación. Elena daba clases de inglés a los ancianos. Finalmente nos casamos con Doña Esperanza. Novio de 76 años, novia de 75. Todos en la asociación vinieron a nuestra boda, 300 personas. Todos eran nuestra familia ahora. Ahora tengo 78 años. Mi dinero disminuyó, pero mi felicidad aumentó. Doné una de las tiendas de don Alejandro a la asociación. Sus ingresos van a nuestros ancianos. Convertí la fábrica de Andrés en un centro de capacitación vocacional para jóvenes. Cientos de jóvenes aprenden oficios. Convertimos la villa en campamento de verano para niños sin hogar. Cada verano, 100 niños vacacionar. Y yo estoy en paz. Me levanto por la mañana, Esperanza prepara el desayuno. Vienen mis nietos. Miguel pasa cuando va al trabajo. Rosa llama. Carlos envía pacientes. Incluso Elena dice, ¿cómo estás, papito? A veces voy a la tumba de Carmen. Mira, mujer, digo, finalmente lo logramos. Nos convertimos en familia. A veces a la tumba de Manuel. Hijo, tu nombre vive. Damos becas a estudiantes en tu nombre. Y vuelvo a casa. Esperanza me recibe. Bienvenido, dice. Esa es la felicidad. Esa es la riqueza. Trabajé 40 años, crié 5 hijos, todos me abandonaron, pero la vida me dio una segunda oportunidad. Esta vez hice lo correcto, elegí personas, no dinero, elegí perdón, no venganza, elegí amor, no soledad, y gané. Ahora cada mañana cuando sale el sol, doy gracias. Tengo un día más, tengo personas a quienes amar, soy amado. Mi dinero bajó de 100 millones a 10 millones. Pero no importa, porque esa no es mi verdadera riqueza. Mi verdadera riqueza son las oraciones de 300 ancianos, las sonrisas de 100 niños. Que mis nietos digan abuelo, que Esperanza diga buenos días. Y sé que cuando muera, cerraré los ojos en paz, porque viví correctamente, amé, perdoné, compartí. Esa es mi historia. Comenzó con dolor, terminó con esperanza. Mi consejo para ustedes: no esperen a perder a sus seres queridos, pero si los perdieron, no se desconecten de la vida.
La vida les abre otras puertas, les ofrece otros amores. Solo estén abiertos. El dinero no es importante. Lo importante son las personas con las que pueden reír juntos. Soy Ramón Martínez. Tengo 78 años. Crié 5 hijos. Todos me abandonaron. Pero gané 300 hijos. Gané 1000 amigos. Y lo más importante, gané paz. Porque entendí que el milagro de la vida está en el amor. Solo en el amor. Y el amor, el amor, el amor siempre gana. Tarde o temprano. Pero gana. Solo amén. El resto vendrá solo. Créanme. Esta es la experiencia de 78 años. Amén. Perdonen, compartan y sean felices. No hay otro camino, no hay otro milagro, solo amor, siempre amor. Ese es el secreto de la vida, y ahora lo saben. Aprendieron mis 3 secretos. 1. El cofre que encontré con el mapa de mi padre. 2. El depósito de 20 años de don Alejandro. 3. El poder del amor. Pero en realidad hay un solo secreto. Nada en la vida es coincidencia. Cada dolor abre una puerta. Cada pérdida trae una ganancia. Solo no pierdan la esperanza. Yo no la perdí. Y aquí estoy. 78 años. Feliz. En paz. Soy amado. ¿Y mañana? Mañana es un nuevo día. Un nuevo milagro. ¿Quién sabe? Tal vez su milagro también comience mañana. Solo estén listos. Solo amén. El resto vendrá solo. Lo prometo, así como le prometí a mi padre. Y cumplí mi promesa. Siempre, ustedes también cumplan. Y esperen el milagro. Vendrá. Definitivamente vendrá. Porque la vida ama a los que aman. Siempre, siempre,